Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros y todos los temas que vamos a tratar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo, por si os queréis saltar alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero queremos hablar acerca de la revolución que fue capaz de hacer McLaren en su monoplaza. Ya el año pasado dieron pasos de gigante. Bueno, es que la comparativa que se hace es buenísima porque McLaren en Miami fue su peor fin de semana el año pasado y ya vemos que esta temporada han logrado ganar. Cambian mucho los monoplazas, por supuesto, la pista estaba en unas condiciones diferentes, pero McLaren ha dado ese cambio, por supuesto. Y desde luego que está siendo impresionante el ascenso, el resurgimiento que ha tenido McLaren, porque todavía si no hubieran empezado tan mal en 2023, puedes decir, bueno, pues es que al final han ido progresando y han progresando sin más que el resto. Pero es que decir que han progresado más que el resto es alabar incluso al resto porque es que no han mejorado ni la mitad de lo que ha sido capaz de hacer McLaren y una vez más, y yo pensaba que ya este año sí que de verdad no iban a poder hacerlo, han traído un paquete de mejoras, un paquete grande, gigante, 9 mejoras de rendimiento introdujeron y de primeras ha funcionado, que esto es lo más impresionante. Siempre decimos que en los fines de semana con formato al sprint no es lo ideal llevar actualizaciones, por eso, por ejemplo, Aston Martin no lo va a hacer, porque tienes menos horas de entrenamiento con ese coche, porque al final te cuesta más la puesta a punto, porque no tienes experiencia. Es normal eso que pase y por eso al final no es lo ideal introducir en un fin de semana con formato al sprint actualizaciones. Pues si McLaren no ha sabido cogerle todo el máximo potencial a este coche, fíjate lo que serán capaces de hacer más adelante. En un fin de semana al sprint introducen esta revolución y les sale de mil maravillas. Y yo de verdad pensaba que este año no iban a ser capaces de hacerlo porque siempre lo que usábamos, lo que decíamos es, a ver, una mejora de esas magnitudes como hizo McLaren es más fácil estando en una posición más atrasada cuando peor estás. Por eso vemos a un Red Bull o a un Ferrari que les cuesta de por sí más evolucionar, o a un Aston Martin o a un Mercedes, por supuesto. Pero McLaren empezando donde estaban es complicado, porque si no lo harían todos, pero si aciertas puedes dar grandes pasos a ir acercándote a esos equipos de delante. Quedó bastante demostrado con McLaren. Repito que no es fácil, porque si no lo harían todos y todos siguen estancados, los demás menos McLaren. Pero ya estando en una mejor posición es más difícil crear grandes pasos. Incluso desde Ferrari estaban diciendo que hoy en día en Fórmula 1 solo se mejora como muchísimo, con un paquete grande una o dos décimas. ¿Cuánto mejoró McLaren con este paquete? Pues ahora os vamos a contar cuál es la estimación sobre dicha mejora, pero primero os queremos enseñar algunos de los componentes que sabemos que han cambiado. Bueno, sabemos todos los componentes que reportaron al documento de la FIA, pero sobre todo los más visuales os lo vamos a enseñar porque además tenemos algún dibujo, algún boceto que están bastante bien hecho, cortesía de Giorgio Piola. Es este boceto que estáis viendo ahora mismo en pantalla y los pontones la verdad que quedó bastante claro que efectivamente los habían cambiado. Fijaros en esa entrada, a la izquierda tenemos los antiguos y a la derecha tenemos los actuales en Miami. Vemos una entrada mucho más similar a la de Red Bull, a la que en sí tienen. El año pasado no era muy diferente a la que han introducido ahora en Miami cuando acabaron la temporada, quiero decir, pero este año cambiaron, era mucho más cuadrada, por así decirlo, como os fijáis, y ahora la han vuelto a minimizar, por así decirlo. En el caso de Red Bull, sobre todo lo están minimizando para hacerlo mucho más fino, en este caso lo vemos mucho más estrecho, quitando el espacio entre la diferencia que hay de arriba a abajo, pero en sí les está funcionando. Si yo siempre es lo que os digo, los pontones al final el cambio que se hace en los pontones, os lo he dicho por ejemplo con Ferrari, que en Imola van a introducir un cambio también en los pontones y se van a asimilar mucho a los que tienen hoy en día Red Bull, y yo siempre os he dicho que al final esto, más allá de rendimiento, que por supuesto es importante, es por cómo vaya el flujo de aire, pero es importante, al final vemos que efectivamente han cambiado un poco el flujo del aire y efectivamente les ha surtido bastante efecto. No es solo la forma de la entrada del pontón, también esa aleta que introdujeron este año. En su caso es diferente a Red Bull porque Red Bull sabemos que tiene, por así decirlo, como la boca por encima del pontón, es como se llega a decir, alargada. En su caso no, en su caso el pontón acaba igual, pero es que tienen como un alerón, por así decirlo, ahí arriba y realmente les está funcionando bastante bien y se ve que claramente que ha sido un poco modificado a cómo estaba siendo en las carreras anteriores. Y este es un cambio que es bastante visual, por eso os lo queremos
traer. También se ve otra fotografía desde los pontones que traemos como comparativa, la forma en sí del pontón, no solo la entrada, sino que se ve claramente aquí. Y luego, aquí es lo que os digo también, no es solo la entrada puede ser de mil maneras, pero lo importante no es solo esa entrada, porque la entrada es para cómo vaya el flujo del aire, sino lo posterior ahí. También vemos que hay bastante cambio, aparte del cambio en el patrocinador que tenemos de un fin de semana a otro, realmente vemos que efectivamente ha habido un cambio interesante en ese pontón y que, repito, efectivamente puede haber un cambio gigantesco, puede haber una revolución, puedes cambiar el coche de arriba a abajo, que a lo mejor no te puede funcionar, si lo más importante es que efectivamente a ellos les ha funcionado y ha sido interesante. También se aprecia un cambio en la tapa motor, y aquí también en estas fotografías quizá no son las mejores, pero efectivamente se puede llegar a apreciar que hay un cambio en la tapa motor, como también hay un cambio en las rejillas de refrigeración. Fijaros estas rejillas que tenemos en esta última carrera y las que había anteriormente en China, efectivamente han sido unas de las modificaciones. Para finalizar, el último boceto que también os traemos así es el alerón delantero, y en el alerón delantero, que también había una actualización, tampoco se aprecia demasiado. El cambio que ha estado es justo en este flap principal del alerón delantero, que tiene un cambio en el ángulo. Realmente es igual. Vemos que aquí sobresale más, quizás lo que podríais estar pensando, realmente es exactamente igual, es decir, no es que hayan recortado el flap principal, sino que el ángulo es distinto, entonces la forma de verlo es distinta y por eso es el cambio que han introducido. Estas son las tres más visuales que había en el coche, pero no son las únicas, porque como os digo, había exactamente 9. Entonces, sumadas a este alerón, a la tapa motor y a la entrada de los pontones, tenemos también la suspensión delantera, se vio algo modificada, el freno delantero, aunque el freno delantero no es algo que te dé demasiado rendimiento, pero sí que es algo que introdujeron y efectivamente ha funcionado. El suelo, que de todo lo que podemos hablar, lo más importante sigue siendo el suelo, y efectivamente ellos lo modificaron. No tenemos desgraciadamente imágenes, pero ellos lo modificaron y efectivamente ha sido positivo. También tenemos las rejillas de refrigeración, que os lo he comentado, esa es otra que se me había pasado, pero que efectivamente ya habíamos dicho. La suspensión trasera, y aquí también lo quiero recalcar mucho, porque ya hemos dicho que en el caso de Aston Martin esta suspensión trasera es la que le está lastrando, pero es que Aston Martin ahí están con las manos atadas porque no pueden hacer nada, porque lo tiene que hacer Mercedes, porque se la compran a Mercedes y entonces si la modifican se lo tiene que dar Mercedes, que a Mercedes también le está lastrando, por supuesto, pero son ellos los que lo tienen que hacer. McLaren no es equipo cliente en ese sentido, solo le otorga a Mercedes, solo le compran a Mercedes los motores, ellos hacen todas sus suspensiones, no solo la delantera, sino también la trasera, y efectivamente van mucho mejor. También cambiaron el freno trasero e introdujeron un circuito específico que era el ala viga. Ahora bien, ya habiéndoos contado todo esto, ¿cuánto mejoró McLaren en definitiva? ¿Cuál fue la mejora que lograron conseguir con todas estas actualizaciones? Pues ellos estiman, que una cosa también os digo que es la estimación y otra cosa es la realidad, no sabemos cómo hubiera ido McLaren en Miami con el anterior monoplaza, es difícil evaluarlo sin que de verdad se vea el rendimiento y no en todos los circuitos se va a rendir igual, quiero decir, no va a partir de ahora ganar McLaren en todas las carreras. Pero efectivamente lo que se está estimando, lo que estima McLaren desde Woking, se informa, es que habrían mejorado alrededor de unas 4 décimas por vuelta gracias a esta mejora, que esto en mitad de una temporada es impresionante, porque si estamos hablando de que Ferrari, por ejemplo, comenta que lo normal es ir mejorando décima a décima con grandes paquetes, que McLaren mejore 4 décimas es impresionante. Si todos mejoran 4 décimas, te es indiferente, que eso es otra cosa. Veremos las mejoras en Imola, porque muchos equipos, Ferrari, Red Bull y Aston Martin, llevan mejoras en Imola. Así que veremos qué es lo que hacen el resto ahí. Pero al final, tú mejorar 4 décimas no te es importante si el resto mejora medio segundo, porque al final has perdido tú una décima con respecto a los demás cuando han llegado mejoras, pese a que tu propio rendimiento haya mejorado. Pero claro, es que si el resto está mejorando décima a décima y tú mejoras 4 décimas, siguen siendo pasos de gigante como ya daban el año pasado. Recordatorio de que además esta estimación os digo que a lo mejor podría ser un poco equivocada porque solo la tienen con Norris, porque Norris era el único que llevaba todas las mejoras. En el caso de Piastri solo llevaba la mitad, tal y como estuvieron contando. Esto llegó a decir Andrea Stella, el team principal. No se sabe exactamente qué era lo que no llevaba, pero se supone que sobre todo los componentes del suelo no todos estaban evolucionando
posicionados. En el resto los pontones llevaba los mismos, así que bueno, más o menos llevaba esa mitad de mejoras según comentó Andrea Stella, y lo que dicen en esa mitad de mejoras es que había mejorado 2 décimas, así que bueno, veremos finalmente cuando ya estén también los dos coches. Y en otro tipo de escenarios, ¿qué rendimiento tiene McLaren? Pero desde luego que es muy positivo ver que McLaren ha ganado esta carrera, porque ya no pasa como el año pasado, que solo tuvimos un coche diferente que ganó aparte del Red Bull, que fue el Ferrari, que fue Carlos Sainz en Singapur. Ahora se une aquí McLaren en este mismo año, así que ya tenemos 3 equipos diferentes que han logrado ganar. Y esto también lo ven bastante positivo desde la escudería Ferrari, porque ahora os vamos a hablar de si verdaderamente hay mundial o no. Pero Frédéric Vasseur, el team principal del equipo Ferrari, se ha mostrado bastante contento y muy optimista de ser capaz de alcanzar a Red Bull. Cuidado con las mejoras de Ferrari, porque desde luego que se está hablando muy bien para las de Imola, y cada vez, sobre todo desde Italia, se va hablando más y más mejor al respecto sobre esas actualizaciones. Veremos cuando lleguen, cuando aterricen y qué tal acaban rindiendo. Pero efectivamente Ferrari no estaba lejos, y dependiendo de las circunstancias ya sacamos esa conclusión de que podría estar en la pelea, como fue en Australia. En Australia se tuvo que dar el caso de que Verstappen tuvo que abandonar, pero es que Sainz estaba teniendo muy buen ritmo. Ya lo estuvimos contando en aquel entonces. Y este Gran Premio de Miami han sido superados por McLaren, pero es que Ferrari estaba cerca también de Red Bull, por lo que por ese mismo motivo es por lo que están muy motivados en que van a poder ser capaces de darle batalla dependiendo del circuito. Creo que hay 3 equipos que lucharon en un margen de 2 o 3 décimas, de una vuelta a otra, de un stint a otro o de un compuesto a otro. Honestamente, creo que Red Bull todavía está por delante. Max probablemente podría haber ganado sin la historia del coche de seguridad. No quiero sacar conclusiones, pero si consiguieron la pole, significa que todavía tienen una pequeña ventaja. Lo cierto es que respecto al año pasado, cuando logramos hacer un buen trabajo de juntarlo todo, también estábamos ahí, pero significa que estamos poniendo a Red Bull bajo un poco de presión, que tienen que ser un poco más agresivos con la estrategia y que ya no están en su zona de confort como el año pasado. Ahora vamos a recalcar estas palabras. Donde pasase lo que pasase, después de la segunda vuelta ya estaban muy delante. Eso cambia la gestión de las carreras. Es una oportunidad para nosotros porque si damos un pequeño paso adelante, creo que realmente podremos luchar con ellos todos los fines de semana. ¿Hay mundial o no hay mundial? Esa es la pregunta que todo el mundo se ha hecho este fin de semana, y yo lo voy a responder muy rápido y ahora analizo mi respuesta. Pero no hay mundial, pero sí hay batalla. ¿A qué me refiero con esto? A Verstappen nadie le va a toser, a Verstappen nadie le va a competir, tiene toda la pinta, porque al final Red Bull sigue un escaloncito por encima. Pero por eso va a haber batalla, porque Red Bull está un escaloncito por encima, no está 20 escalones, no está una planta por encima como les pasaba el año pasado. Para poneros un ejemplo, quizá es un Mercedes 2019. En Mercedes en 2019 Hamilton ganó con varias carreras de ventaja, pero fue una temporada bastante disfrutable porque hubo muchas batallas a lo largo de toda esa temporada. Incluso empezamos con 8 victorias seguidas de Mercedes, o sea, ese fue el nivel, pero se acabó habiendo mucha batalla a lo largo de toda la temporada, con un Hamilton que acabó dominando y Bottas que quedó segundo, pero en sí nunca sabía si efectivamente iban a ganar o no, con un Ferrari que, por ejemplo, de repente volvió del parón veraniego muy bien, también tenían ese motor que en teoría era ilegal y demás, pero ganando en Bélgica, ganando en Italia, ganando en Singapur la siguiente carrera y haciendo la pole en Japón, que fue la siguiente justo. Luego Japón no acabaron ganándola, pero bueno, tuvimos eso, tuvimos varias victorias de Verstappen. Quiero decir, yo creo que este año vamos a tener ese nivel, ya habiéndolo visto, porque este Gran Premio de Miami, lo importante es que efectivamente Verstappen, aunque luego tuvo daños y eso ya le repercutió en más problemas de ritmo, Verstappen no se escapaba, por ejemplo. Y el hecho de que Verstappen no se escapase a principio de carrera cuando no tenía esos daños, te demuestra que no iban tan sobrados en este circuito. ¿Hubiera ganado? Pues podría haber ganado, pero ahora ya está esta circunstancia de si comete un error, no gana. Y este fin de semana ha pasado. El año pasado es que ni por coches de seguridad conseguían ganar, porque en cualquier otra circunstancia Verstappen hubiera adelantado a Norris, pero Norris esta carrera consiguió incluso luego abrir hueco. El año pasado no hubiera pasado esto. El año pasado cometían errores y aún así lo que pasaba es que en lugar de ganar por 30 segundos, ganaban por 20. Ese era el nivel. Es que se podían permitir hacer una vuelta de más casi en cada carrera.
Eso no es lo normal, ya lo contábamos el año pasado que no era lo normal lo que estábamos viendo, y este año yo creo que Verstappen se lo va a llevar de calle, pero vamos a tener batalla, porque van a cometer errores, porque ahora están bajo presión, porque efectivamente ahora si no te sale algo bien no vas a poder solventarlo, porque mira, fíjate, el año pasado solo hay una carrera sin contar Singapur que realmente bueno, hay dos sin contar Singapur que realmente la pierden, y son Mónaco. Pero ahí el rival que tenía, el único rival que tenía, comete el error, que fue Aston Martin poniendo los medios en lugar de los intermedios, desgraciadamente, y fue Las Vegas. Y en Las Vegas les vino a ver la suerte porque realmente la iban a perder contra Leclerc. Leclerc iba a ganar aquella carrera, pero salió un coche de seguridad que en aquella ocasión benefició a Verstappen, pudo acercarse y ya luego tener más ritmo estando a la par. Pero son dos carreras que son las únicas que realmente podrían haber perdido el año pasado junto con Singapur. Son 3 en 23 carreras. Llevamos 2 en 6. Quiero decir que yo creo que realmente este año les vamos a ver sufrir más porque no tienen tanta ventaja. Y habrá circuitos donde vuelvan a sacar 20 segundos. Seguro, como los ha visto en estas 6 carreras que llevamos, lo ha habido ya. Pues seguro, porque va a darse ese caso. Como habrá circuitos en los que no sea por ninguna circunstancia, no vayan a ganar. Porque dependiendo del circuito, cada coche se adapta de una forma diferente y se nos va a quedar un año muy bonito, yo creo. Así que bueno, teníamos que debatir acerca de esto. Vamos a hablar también acerca, bueno, primero, perdonad, que se me va a pasar de tema. Claro, esto, por ejemplo, ¿por qué os digo que incluso yo creo que va a haber batalla, pero Verstappen se va a llevar el título? Por eso no creo que vaya a haber mundial, sí va a haber Fórmula 1, sí va a haber carreras. Bueno, es que Verstappen, por ejemplo, nada más bajarse del monoplaza en Miami, le preguntan al respecto sobre esto y dice que él firma desde luego todas las carreras que sean malas, y es que esta carrera fue mala para Red Bull, acabar segundo. Que es lo que hizo. Es decir, o sea, una carrera que es mala aún así acaba segundo. Entonces, por eso digo que McLaren tendrá carreras que sean malas y acabarán noveno a lo mejor. Ferrari le va a pasar lo mismo, no es el caso de Red Bull. Por eso aún así digo que no hay mundial porque siguen teniendo esa ventaja, pero son más vulnerables. Y esto es lo que llegó a decir el propio Verstappen. Quiero decir, ganas y pierdes. Creo que todos estamos acostumbrados a eso en las carreras, ¿verdad? Miami fue difícil y creo que ya con los medios no me sentí muy bien. Nos estábamos alejando, pero no como deberíamos. Y cuando hicimos la parada en boxes y oí los tiempos que estaba haciendo McLaren, pensé, vaya, es muy rápido. Una vez que cambian al neumático duro, tenían más ritmo y sobre todo Lando estaba volando. Fue increíblemente difícil para nosotros en ese stint, pero si un día malo acabamos segundos, lo acepto. Así que bueno, eso es lo que queríamos decir, y ahora juntando que hemos hablado de Ferrari y hemos hablado de Verstappen, queremos hablar acerca del futuro de Carlos Sainz, porque una pregunta que le hicieron bastante ideal al piloto madrileño en el pasado fin de semana en Miami es si su futuro depende de Verstappen, que qué es lo que él cree y además si cree que esto le puede hacer perder o tiene miedo a poder perder oportunidades, como en teoría habría pasado con la de Audi, por estar esperando a que haga algo Verstappen. A lo cual Carlos lo que él dice es que no cree que su futuro dependa en sí de Verstappen, sino depende de los equipos, de lo que quieran hacer y demás, y que por ahora tiene que esperar. Yeah, more than on what Max is doing or not, I'm relying on the feedback, the teams that I'm potentially gonna drive for next year, what they decide to do, and it's not my decision, fortunately, and yeah, I just need to wait for them to make up their mind and see what happens in the future. Yo sinceramente creo que sí, creo que depende del futuro todavía de Verstappen, lo hemos hablado bastante, pero entiendo que despeje un poco esa vertiente y diga lo de los equipos, pero es que los equipos ahora mismo están esperando a Verstappen, por eso es lo que os digo de que creo que sí que depende ahora mismo de su futuro de Max Verstappen. ¿De qué depende su posibilidad de ir a Red Bull? De que Verstappen se marche, porque por ahora la intención de Red Bull es mantener a sus dos pilotos y si no pueden mantener a uno, el otro se queda. Es decir, si Verstappen se marcha, Checo se queda segurísimo, que la intención es mantener a los dos, pero si no puedes retener a los dos, mínimo uno. Entonces, Checo se va a quedar segurísimamente y depende de que Verstappen se quiera marchar de ahí por todo el tema del 2026 y demás.
Pues entonces, si no se marcha Verstappen, esa opción no tienes, está dependiendo de Verstappen. Pero es que la siguiente opción por la que está tratando de pujar Carlos es Mercedes, y Mercedes lo ha dejado clarísimo que van a esperar lo que sea necesario por Verstappen. Entonces, te está dependiendo todavía ese asiento de Verstappen, y si no lo si lo acabas consiguiendo, es porque Verstappen al final tampoco ha querido marcharse. Quiero decir, al final vemos que claramente depende de Verstappen, salvo que te marches a Audi, salvo que mañana firme por Audi, pues hombre, entonces sí que desde luego no dependería ese futuro de Verstappen, pero por ahora yo creo que desde luego lo que depende del futuro de Carlos Sainz ahora mismo es de Verstappen y veremos qué es lo que acaba ocurriendo, ojalá se decida cuanto antes. Lo último a enseñaros en este vídeo y cerramos es con respecto al circuito de Imola porque han presentado novedades. La próxima semana ya sabemos que corremos en el circuito de Enzo Edino Ferrari y allí se han presentado el circuito con algunas novedades que desde luego son ideales. Han quitado escapatoria para poner grava, lo mejor que podían hacer. Vamos a ampliar para verlo más de cerca. Esta es la curva 9 y vemos que han quitado esta grava que había aquí, que al final, esta escapatoria que había aquí, que al final se puede utilizar para poner grava. Es que la verdad parece como si volvemos atrás, pero genial, por supuesto, porque es que es lo que pedimos todos los aficionados y así, ahora no hay que mirar aquí límites de pista, porque es que si te sales vas a perder tiempo. Entonces eso desde luego que es ideal. Que el límite sea un obstáculo, que es que te haga perder tiempo, es más ideal que estar mirando si se ha salido o no se ha salido, si es que aquí no se va a poder salir, por supuesto. Luego tenemos Aqua Minerale, que la verdad Aqua Minerale yo es la única que podría haber entendido que se hubiera mantenido. Esta es la que teníamos anteriormente, una escapatoria muy amplia y se ha reducido. Yo sinceramente esta es la única que puedo entender que sí que se hubiera mantenido porque aquí esta es muy complicada la curva. Es una curva en frenada, es una curva, frenada, es una curva en bajada, quería decir. Vienes muy fuerte, vienes muy rápido de la curva 10, sales de la 10 para llegar de la curva 9, quería decir, perdonad, que es la que hemos visto antes. Llegas a la 11, 12 y 13, Aqua Minerale. Es una frenada bastante fuerte y se ha reducido bastante. Bueno, yo lo prefiero por supuesto así, pero que es la única que habría entendido de estas que se han cambiado, que se hubiera mantenido en definitiva la gran escapatoria. Finalmente no, y repito, parece como si hubiéramos vuelto al pasado, pero que es lo que hay que hacer, desde luego. Y luego tenemos la curva 14 y 15, que también se ha quitado toda esta escapatoria, que esto era todo asfalto. Si cometías un mini error, pues te podías aún así ir por el asfalto y ya nada, tenemos grava. Aquí sí que hay asfalto, pero ya teniendo esta grava de aquí no puedes utilizarlo para marcharte, entonces desde luego que es lo ideal. Aquí en esta zona es donde en 2022 Charles Leclerc, que estaba tratando de remontar, cometió un error, se fue contra el muro. Ahora, por ejemplo, seguramente si se fuera contra el muro, que se golpeó por esta zona, aquí pudo salir, tuvo daños, salió, tuvo que pasar por boxes, perdió muchas posiciones, pero bueno, pudo continuar. Hoy en día a lo mejor incluso con esta grava que tenemos aquí no podría siquiera salir, entonces es lo ideal, es que es lo que le pedimos a todos los circuitos. Imola, que estaba teniendo una gran reforma para tratar de mantenerse en el calendario, al igual que Monza, y esto desde luego que es lo que le pedimos a los circuitos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.